voy a presentarles al pastor de Iglesia de Cristo, Fundación Ríos, CIMEN, Comunión Internacional de Ministerios ELIM. El pastor Óscar Rolando Ríos, hijo del apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, está con nosotros. Hermano, bienvenido, le damos gracias a Dios porque usted está con nosotros en este lugar. Es una bendición poder hablar y comunicar a tanto pueblo y personas que no conocen al Señor. Le damos gracias al Señor por estar aquí presentes en RE Visión. Dios les bendiga. Amén. Quisiéramos poner a las órdenes de los televidentes unos correos electrónicos para que usted se comunique con el pastor Ríos, que es eltrigal@hotmail.com o cookiesrios@hotmail.com. Vamos a estarles dando también los datos de la dirección donde está la iglesia y los teléfonos para que usted se pueda comunicar con este ministerio. Hay personas que tal vez tengan tiempo de no saber sobre la familia Ríos, sobre los hijos del doctor, y en esta ocasión pues vamos a platicar, vamos a saber muchas cosas de lo que está pasando con ustedes. Yo creo que vamos a empezar con su nombre, pastor. Hay muchos que lo conocen como Cookies y vamos a contarles por qué es que lo conocen de esa manera, y también pues muchos se van a alegrar de que el pastor Óscar Rolando Ríos es el mismo, es el Cookies famoso que conocieron con el doctor Otoniel Ríos. Pues realmente el apodo vino de mi padre, el hermano Otto, como lo conocían todos. Y mi nombre es Óscar Rolando. Cuando él estaba un poco enojadito, él mencionaba Rolando, ya sabía yo que era porque iba a haber un regaño, pero siempre me mencionaba mi nombre y me decía Cookies. Y Cookies viene de mi nombre Óscar, le dicen Coca a los Óscar. Pero yo era de pequeño, siempre él me miraba y cuando me encontraba tenía una galleta en la mano izquierda y en la derecha también. Entonces galleta en inglés es cookies, y eso me quedó desde niño, y ya pasaron los años y sigue siendo de esa manera como me trata y me habla la gente. Sí, ahí hay una explicación para los que no lo sabían, porque yo sé que hay mucha gente que no lo sabía. Tal vez los que crecieron con ustedes en la niñez y en la juventud, que crecieron junto con el ministerio del doctor Ríos, ¿verdad? Tal vez sí lo conocen y lo identifican así, pero bueno, ya es tiempo de que conozcan al pastor Óscar Rolando Ríos, hijo, porque es el hijo del doctor Otoniel Ríos Paredes, y él está pastoreando desde hace aproximadamente 3 años. 3 años y medio. Y se reúnen en la Calzada Roosevelt. Si usted quiere visitarlos, vaya a la Calzada Roosevelt 2243 zona 11 al Gran Tikal Futura Salón Milán. Ellos se reúnen los domingos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y cuéntenos qué otras actividades tienen para que pues la misericordia de Dios ha sido tan grande. El Señor ha abierto puertas en muchos lugares. Estamos pastoreando una iglesia en Villanueva. Fue una historia bien linda porque el Señor proveyó para que yo llegara a pastorear esa iglesia que ya tiene muchos años. El pastor murió y ellos tenían 6 meses de estar sin pastor. Entonces escucharon una prédica en la radio y decidieron llegar ahí a Tikal Futura y fueron a oír la prédica, y el Señor les habló de que yo era el pastor que iba a estar ahí. Entonces les dije, déjenme una semana para orarle al Señor, y después el Señor confirmó. Ya tenemos 2 años y medio, casi 3, de estar pastoreando en Villanueva. Es por allá salida al sur de Guatemala. Es en el lugar, la iglesia se llama Torre Fuerte, queda en Villanueva, Santa Isabel 2, para los que quieran llegar ahí, les podemos dar la dirección posteriormente. El Señor ha permitido que estemos dando la palabra en muchos lugares. También cubrimos algunos grupos de Aglow,
en la zona 15, carretera El Salvador. Abrieron las puertas también una iglesia coreana aquí en la zona 9, donde todos los jueves nos reunimos a las 10 de la mañana para que cualquier mujer, cualquier hermana que quiera aprender de la palabra, ahí estamos también enseñando las maravillas y las profundidades de esas cartas que el Señor nos dejó. Amén. Quisiéramos poner a las órdenes el teléfono. Es el 5708-4452. Si usted tiene dudas, si usted quiere saber algo más sobre este ministerio, por favor comuníquese, no dude en llamar. Si necesita un consejo, si necesita una consulta, ahí está o el pastor o alguien encargado que le va a atender y le va a responder su llamada, le va a satisfacer de cualquier duda. Así es que todo lo que están haciendo en los ministerios, Comunión Internacional de Ministerios Elim, que está dirigido por el pastor Oscar Rolando Ríos, usted puede averiguar, puede saber a través de ese teléfono. Recuerde 5708-4452. Y ahora nos vamos a dedicar a platicar, a indagar sobre la vida del pastor Oscar Rolando Ríos. Él nos va a contar muchas cosas muy interesantes, no solo de él, sino también de su papá, que es el doctor Ríos. Predica en Revisión, hay muchas grabaciones, pero a la vez son muy pocas. Por la tecnología que se daba en ese tiempo, hay tal vez más audios que él ha dejado grabados donde había muchas enseñanzas interesantes. Pero yo sé que muchas personas nos interesa saber la vida de los pastores y en este espacio, entrevistas ministeriales, conocemos la vida de los pastores, sabemos de dónde han salido, sabemos cómo fue su niñez, cómo fue su confesión de fe, cómo conocieron al Señor. Y nos interesa mucho saber sobre el doctor Ríos. Yo creo que qué mejor que hablar con su hijo. Él nos va a contar muchas cosas que el hermano, el doctor Otoniel Ríos, ya no nos puede decir, pero a la vez siguen siendo de interés y levantan mucha curiosidad también. Cómo Dios levanta siervos tan grandes y especialmente en ese tiempo. Ahora vemos muchas iglesias inmensas y muchos pastores famosos que salen a todo el mundo y se dan a conocer, pero en su época, en su tiempo, el doctor Ríos fue único. Él hizo cosas que no hacían los demás en ese tiempo, y de eso vamos a pedirle al pastor que nos cuente. Cuéntenos algo, a ver, ¿qué recuerda usted en su niñez? ¿Qué andaba haciendo su papá? ¿Qué planeaba? ¿Qué hacía? Sí, es algo tan delicioso poder compartirlo. Quisiera tanto expresar, pero voy a ir recordando algunos momentos, momentos trascendentales en mi vida. Por ejemplo, yo nunca vi que él se despegara de la Biblia, de la palabra de Dios. Siempre que yo iba a jugar y salía, tal vez me estaba jugando una hora y regresaba a la casa y siempre miraba que estaba pegado a un libro negro que yo no sabía qué era ese libro, solo oía que se le llamaba Biblia, pero decía, algo ha de tener ese libro que él está leyendo y leyendo, pasa horas, llega la hora del almuerzo y mi mamá dice, bueno, pasen mis hijos, vengan a comer, y le decía, Otto, vení a comer, ya está la sopa, se va a enfriar, y él decía, ya voy, ahorita voy, decía, y él seguía leyendo ese libro precioso, que ahora yo tengo experiencias de poder deleitarme de esa palabra preciosa, pero yo de niño no lo entendía, y miraba que a veces estaba él pegado ahí, y empezaban a salirle lágrimas de sus ojos, y caían sobre la Biblia. Yo decía, pero ¿qué puede ser lo que haya en ese libro que hace llorar, que se enfría la comida? Y él sigue leyendo ese libro. Vengo yo de la universidad o del colegio, cuando estaba en el colegio, y siempre lo miraba haciendo cosas espirituales, y que ahora entiendo yo, pues yo creo que definitivamente cuando se abren las escrituras de la palabra de Dios, tiene que haber un contacto directo con lo que está en los cielos. Trasciende esa palabra y cambia nuestras vidas, transforma. Ahora yo lo puedo entender porque antes yo no sabía qué era lo que había en ese libro, pero ahora yo puedo saber que cuando lo estoy leyendo, yo recuerdo a mi padre cuando derramaba lágrimas, ahora yo las derramo y le digo al Señor, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí y ahora yo puedo
saborear lo que Él saboreó. Como dice la palabra de Dios, ¿habrá usted saboreado alguna vez el don celestial? Eso no se puede olvidar. Son experiencias personales que trascienden. Y yo creo que un día vamos a pasar del otro lado del velo. Y ahí es donde verdaderamente vamos a experimentar a Cristo Jesús cara a cara. Yo creo que la vida en esta tierra es un sueño. Y cuando despertemos a ese sueño, vamos a ir a la realidad con Cristo Jesús. No por 10 años ni por 100 años, por toda la eternidad. Amén. Sí. Pastor, yo he visto que hay profesiones que se heredan. Que cuando el papá es carpintero, el hijo es carpintero. Cuando el papá es zapatero, el hijo aprende. Pero yo he visto que hay hijos que no quieren hacer lo mismo que los papás, pero más creo que es cuando les ha ido mal, cuando ellos se sienten frustrados y hablan mal o reniegan de su trabajo, pero cuando lo hacen con gusto y con amor y lo disfrutan, le contagian a los hijos ese deleite. Y también en el ministerio muchos dicen que eso, y definitivamente no es que se herede, ¿verdad? Pero al ver uno a un padre tan entregado y que le gusta y que trae satisfacciones a su vida, el buscar de Dios, de alguna manera contagian a los hijos. Así es. ¿Qué piensa usted? Yo creo que el ministerio es un llamado, definitivamente, un llamado especial. Yo recuerdo que en mi juventud, antes de casarme, yo me introduje en el medio de los negocios y fui muy próspero en los negocios. Luego me casé y obtuve una gasolinería, una estación de servicio de gasolina, una gasolinera. Y el Señor me permitió que estuviera 10 años en ese ambiente profesional de negocios. Y siempre asistía a la iglesia y yo estaba en la alabanza y me involucraba en las cosas del Señor, pero lo secular me fue involucrando en muchas cosas más. Pero pasaron los años y es un testimonio precioso que tengo, porque fue que yo tuve que vender ese negocio. Pero al vender el negocio, dije yo, ahora es la oportunidad de poder acercarme al hermano Otto, al ministerio tan próspero, una iglesia grande, radio al alcance, un Montelín, una emisora y tantas cosas que el Señor permitió, iglesias por todo el mundo. El Señor, Él sembró mucho y salieron más de 10,000 iglesias alrededor del mundo. Entonces dije yo, esta es la oportunidad para meterme, y me acerqué a él y le dije, papá, mire, traigo una lista aquí de en qué lo puedo ayudar. Me recuerdo ese momento cuando vení para acá y le empecé a leer, le dije, mire, yo me involucré en los negocios y tengo experiencia en esto y esto, podría ayudarle en tal cosa, en tal otra. Y dijo, espera, no sigas, me dijo, solo quiero preguntarte algo, me dijo. Eso no se me olvida. Él me dijo, ¿cuál es tu vocación? Me dijo. La hoja se empezó a arrugar, tuve que ponerla por un lado. Yo no sabía cuál era mi vocación. Entonces me dijo, cuando sepas cuál es tu vocación, regresas, porque Dios pone una vocación para que la ejerzamos. Ahora entiendo que realmente el llamado que Dios tiene es porque te prepara primero. El Señor Jesús nunca va a llamar a alguien si antes no lo prepara. Si no, sería llamarlo para que fracase. No. Dios es un Dios de orden. Dios llama, Dios prepara primero. Como el Señor Jesús se preparó 30 años para ejercer 3. Por eso es que yo creo que el Señor prepara, llama y luego lo manda a uno al ruedo para que empiece a desarrollar lo que se ha preparado. O sea, el llamamiento es tan importante. Saber cuál es nuestra vocación. 3 cosas decía el doctor Ríos. La vocación, el lugar y el tiempo. Muchos se equivocan en la vocación. Estudian medicina y esa no fue su vocación. Algunos se equivocan en el tiempo y otros en el lugar. Porque cuando uno sabe cuál es su vocación
el lugar donde Dios lo pone y el tiempo donde debe empezar a desarrollarse, será el éxito en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Así es. Sí, hay pastores que ponen, y yo me he fijado que ponen a sus hijos a trabajar en la obra, pero a veces los hijos no quieren. Y hay muchas experiencias con hijos de pastores. ¿Qué experiencias tiene usted como hijo de pastor? ¿En qué se involucró? ¿Qué vio de los demás hijos de pastores según las actividades que tuvo? Sí, es un privilegio ser hijo de pastor, porque para los que me escuchan, que son hijos de líderes o hijos de algún ministro de Dios genuino, es precioso. Hay experiencias muy agradables, el tener comunión con los hermanos en Cristo, en participar en eventos y todo, pero casi nadie habla del lado oscuro de los hijos de un pastor. Y porque los jóvenes, los niños, el hijo de pastor va a ser niño, va a ser adolescente, va a ser joven y después va a ser adulto, pero todas esas fases hay lados oscuros. Por ejemplo, yo recuerdo esto, yo jugando con mis amigos y fútbol, y tal vez había una fricción, y rápido me señalaban y decían, y no, pues sos hijo de un pastor, ¿cómo vas a hacer que me vas a dar una patada o que vas a jalarme el pelo? Entonces, creen que un hijo de pastor es un pastor pequeño. Sí. Y no es así, eso tiene que sobrellevarlo uno. Hay anécdotas tremendas como las que comentaba en una ocasión donde tal vez a la edad más o menos de 13, 14 años, yo tenía mi papá me compró una chumpa de cuero, una chaqueta de cuero y de piel, y llegué a la iglesia, yo contento, imagínense, en la etapa donde uno de jovencito quiere, tal vez está contento al ver algo nuevo que uno está usando. Como dicen, se deleita uno con el juguete nuevo. Y llegué a la iglesia con mi chaqueta de piel y sale una persona allí. Lo más tremendo era que fue el anciano de la iglesia. Y me dijo, ¿qué tal? Vení para acá. Y yo lo saludé bien alegre. Y él me dice, qué linda tu chaqueta, qué bonita. Y es de piel, y es fina la piel. Aquí van mis diezmos, dijo. Sentí como que me cayó un balde de agua fría. Sí, son cosas que uno tiene que superar, y es bueno que el hijo de pastor sepa que está escogido para algo santo, algo agradable, pero también tiene que superar esas etapas donde después lo lleva a un buen momento. En el momento en que llegamos a la adolescencia con mis hermanos, que somos 4 hermanos, Otito el mayor, después sigo yo, Oscar, Blanquita es mi hermana, y luego está la pequeña que es Miriam Lucrecia Ríos. Somos 4, 2 varones y 2 mujeres. Pero cuando llegamos al momento en donde ya la etapa más difícil en la juventud, donde vienen conflictos de que uno ya quiere conocer a una muchacha, etapas donde ya uno quiere tal vez entrar a un matrimonio. Entonces venían los conflictos porque señalaban y había muchos problemas. Mi padre fue muy sabio y él dijo, voy a sacar a mis hijos y los voy a llevar a otra iglesia de las nuestras, para que ellos tengan un pastor y no sean los hijos del pastor. Mire qué sabio fue el doctor Ríos. Y nos llevó a una iglesia que se llama Maranata en aquel tiempo, tal vez algunos lo recordarán, en la zona 10. Y ahí fue donde yo conocí a mi esposa. Bendito sea el nombre de Dios, el regalo que el Señor tenía preparado para mí. Pero ¿cómo fue que Dios utilizó ese medio para que nosotros no sufriéramos en la iglesia los momentos oscuros? Porque también hay momentos de gloria, pero los hijos de pastores son muy señalados, y el Señor nos llevó a ese lugar donde estuvimos con los jóvenes, nos involucramos, y hay experiencias preciosas que contar, pero no sé si hay algo más que platicar aquí. Me gustaría que mi hermana me preguntara. Sí, tenemos todo el tiempo y toda la oportunidad, hermano, porque podemos extendernos, ¿verdad, hermanos? Yo sé que los hermanos están acostumbrados a ver entrevistas ministeriales
un poco cortas y siempre nos quedamos con ganas de saber más del pastor, porque queremos saber muchas cosas y el tiempo no nos alcanza. Pero sí, realmente me gustaría mucho saber cómo fue su confesión de fe, cómo conoce usted al Señor. Eso es algo muy importante que quisiera yo que usted pusiera atención. Uno cree que cuando va a la iglesia como familia, estoy hablando de una experiencia en familia, porque habrán excepciones, habrán personas que van solas a la iglesia, pero en el caso mío yo iba, imagínese, hijo de un pastor, y a mí me llevaban, podría decir hasta, me da un poco de pena decirlo, pero es mejor ser uno sincero con Dios y con los hermanos. A mí me llevaban a la fuerza a la iglesia cuando era niño. Si había que jugar, pues está bien, pero llegó un momento en que ya a veces hasta de la oreja me decían, no, tenés que ir a la iglesia. Yo le agradezco mucho a mi padre que esto lo podrán decir mis hermanos y mi mamá. Es una experiencia que a mí me satisface mucho, porque yo recuerdo que domingo a domingo, que era el día donde mi padre nos exigía que llegáramos temprano, tal vez los días martes y viernes llegábamos tal vez un poquito más, 10 minutos tarde, pero el día domingo él quería que llegáramos temprano. Y él era el primero que se bañaba, él era el primero que se alistaba, desayunaba y salía de la casa y empezaba a decir, vamos, vamos, ya es hora, decía. Y nosotros ahí tal vez ni siquiera nos habíamos bañado y empezamos a hacer rápido las cosas. Después empezaba a tocar el timbre y decía, vamos. Chila, le decía a mi mamá, vamos, Otito, Cookies, apúrense, y tocaba el timbre, y eso no se me olvida a mí, y yo como joven tal vez me caía mal, porque decía, ¿por qué tanta cosa? Ya vamos, pero es bendito timbre, porque eso me hizo despertar al camino del maravilloso Jesús. Y yo iba a la iglesia porque me llevaban. Mucha gente va a la iglesia porque quiere una vida social, va a la iglesia porque quiere tener contacto con algunas personas. Tal vez va algún joven a la iglesia por buscar a la señorita. Tal vez, ¿cuáles son tus intenciones de ir a la iglesia? Pues mis intenciones no eran buenas. Era ir a jugar, ir a hacer esto y el otro, pero no buscar a Cristo. Hasta que yo tuve un encuentro personal con Cristo. Porque yo creo que los hijos hay que preguntarles si ya conocieron a Jesús. Tal vez esto puede dar un ejemplo de lo que es una conversión. No es lo mismo estar arrepentido que convertirse. Como dice la palabra, dice convertidos, arrepentidos y convertidos. Dice. Hay un intermedio entre el arrepentimiento y la conversión. Entonces yo iba porque me llevaban, yo tal vez estaba arrepentido de algunas cosas, pero lo que necesitaba era tener una conversión genuina. Y hasta que llegó el momento en que yo tuve el encuentro con Jesús. Tal vez como aquel encuentro que tuvieron los que iban camino de Emaús, que estaban a la par de Jesús todo el tiempo, pero no lo conocían. Estaban a la par de cuando él iba al mar de Galilea, cuando pasaba por Betania, ahí iban los discípulos, pero no lo conocían como verdaderamente él quería que lo conocieran. Y cuando él subió a los cielos y resucitó al tercer día, se les apareció en el camino y ellos no lo reconocieron. Qué impresionante es ver esa figura donde ellos no le conocieron, y él les dijo que lo invitaran a quedarse donde estaban los demás discípulos. Y usted sabe lo que dice la Biblia, y hasta les pidió de comer, dice, demen de comer. Alguien que pasó a otra dimensión pidió comida de la tierra, y en el momento que él se sentó a la mesa con ellos, dice que partió el pan, dice. ¿Qué sucede cuando él parte el pan? Se abren los ojos espirituales, se abren las escrituras, que es la palabra bendita, y se abre el entendimiento. Entonces, como que tiene que haber una conversión para poder entrar a una nueva dimensión. Ahí fue donde a mí se me abrieron las escrituras. Antes yo leía la Biblia y me dormía.
Antes me ponía a orar, me hincaba en mi cama y empezaba a roncar. Pero hasta que tuve una experiencia con Cristo, a leer la Biblia, decía yo, pero ¿y esto qué? Lo había leído 10 veces, pero pasé de noche. Ahora yo experimentaba algo y saltaban las letras, eso se llama la palabra revelada, que salten las letras, que puedas leer entre líneas. ¿Qué es leer entre líneas? Es el rema de Dios, no solo el logos, la letra, sino el rema que te hace vivir, te hace disfrutar del Evangelio. Bendito de Dios. Qué lindo. Amén. ¿Qué experiencias tiene sobre algo que su papá le haya enseñado en ese tiempo de antes de conocer al Señor? Usted no le hacía caso, me imagino, a lo que él sentía y a lo que él vivía, y como cuenta que leía ese libro negro que no entendía usted por qué tanto. Pero ¿qué le hablaba a él? ¿Qué le decía? ¿Cómo lo trataba? Él era muy pragmático. Siempre yo le doy gracias a Dios que mi padre fue un pastor para mí, un apóstol, pero sobre todo un amigo que estaba cerca de mí. Yo creo que esto te va a quedar, te va a amar lo que es participar de la cena del Señor, de la cena que hacemos nosotros. No sé si en tu iglesia lo haces cada mes, el primer domingo del mes tal vez, la Santa Cena. Yo era un jovencito normal, corriente, que me gustaba molestar mucho. Yo era el encargado de desinflarle las llantas a los hermanos que llegaban en moto. Yo era el primero que, si se oía ahí que va a hacer relajo, ahí el hijo del pastor era el que estaba ahí. Pero eso sirvió para que un día el Señor me llamara y me cambiara. Pero lo que yo quiero contarte es esa experiencia que yo tal vez me sentía mal el domingo que se iba a celebrar la Santa Cena en la iglesia. Yo me sentía mal y decía, yo no voy a ir hoy porque no le haya agradado a Dios. Me voy a hacer el que me duele la pierna. Y le decía, papi, me amanecí con un dolor tremendo. Ayer jugamos fútbol y mire cómo estoy. Vaya, pues quédate. Al otro, después pasaba el mes y otra vez. Y varias veces lo hice. Hasta que un día el Señor me confrontó por medio de su Espíritu Santo. Y yo abrí mi corazón y le dije, mire, eso, todo lo que le dije eran mentiras. Pero yo quiero cambiar, Entonces él me explicó, el hermano Otto era un hombre tan amigo de muchos, por lo menos fue mi amigo. Y él me dijo, mira, te voy a explicar lo que es la Santa Cena. Tú te sientes indigno porque cometiste algún pecado, porque hiciste algo que no le agrada a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién está libre de pecado? ¿Habrá alguien que esté libre de pecado? Sería bueno entrevistarlo aquí en Revisión. Entonces yo llegué a la conclusión y le dije, no hay nadie. Con solo el pensamiento, algún pensamiento malo, ya estamos pecando. Entonces no hay nadie que esté libre de pecado. Entonces ya entendiste que no hay nadie libre de pecado. Entonces todos estamos iguales. Si tú cometiste un pecado, arrepentite, pedirle perdón a Dios, pero no desprecies el banquete que Dios está poniendo, porque es un banquete donde Él se va a sentar y va a comer con nosotros. Y nosotros vamos a participar del pan, que es el cuerpo de Cristo, y vamos a participar de la copa, que es el vino, que es su sangre. No desprecies. Desde esa vez jamás volví yo a dejar de participar de la cena del Señor, porque en la cena del Señor es cuando se abren los ojos espirituales. Ahí es donde se abren las escrituras. Si a alguien nunca le ha gustado leer la Biblia, o no le entiende, o solo le sale las genealogías, ¿verdad? Enoc, hijo de Enod y Sadoc, y no entiende nada, es porque no se te ha revelado y no se te han abierto las escrituras. El día que se te abran las escrituras no vas a dejar de leer las cartas benditas y van a salir lágrimas de tus ojos porque vas a tener una experiencia personal con Él. Amén. Amén. Yo quisiera que nos contara sobre las experiencias como hermanos y como hijos del pastor Otoniel Ríos. El pastor es una persona de mucho éxito. Yo me doy cuenta de que
Es como que uno puede ver cumplido el Salmo 1, donde dice, todo lo que hace le sale bien. Pero no solo eso, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no qué se lindo, cae. qué lindo. Como hijos, los 4 hijos, ¿qué experiencias tuvieron creciendo y viendo ese éxito del doctor Ríos? Lo más importante es el ser sincero con Dios, el tener una vida natural, una vida común y corriente, pero ser sincero con Dios. Sabe que las oraciones que Dios no escucha y Dios no responde son las oraciones del fariseo, aquel que decía, yo que doy los diezmos, yo que voy todos los días a la sinagoga, yo que ayuno, yo que ayudo a los pobres. Esa oración no llegó ni al techo de esa sinagoga donde estaba el fariseo. Pero había un samaritano ahí a la par, ¿verdad? Que se consideró pecador. Y dijo, yo sí soy pecador, yo soy culpable, yo no puedo ni orar como el fariseo que acaba de orar. Pero lo único que te pido es que seas propicio a mí, pecador. Sabe que la palabra propicio viene del propiciatorio. Cuando uno dice, soy pecador, Señor, pero yo me cobijo bajo las alas maravillosas de nuestro Señor. El ejemplo habla más que 1000 sermones. Mi padre era un ejemplo. Contaba yo en una ocasión que yo tenía amigos, hijos de pastores, y mi padre tenía muchos amigos pastores, y había pastor que lo visitaba mucho, iba a oírlo, hablaba muy, muy lindo, Dios usaba a ese pastor, y el hijo tenía más o menos la edad mía, y andábamos juntos ahí caminando en el evangelio, hasta que un día lo encontré en un lugar, en una parada de una camioneta, y vi que venía borracho, tambaleándose de un lado para otro, hasta creí que no era él, y dije yo, ¿qué pasa con este? No creo que sea él. Y cuando se acercó ya me di cuenta que él era, y le digo, vos, le dije, ¿cómo es posible que estés borracho? Si sos hijo de un ministro de Dios, qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Tu papá, un gran siervo de Dios. Y él me responde y me dice, eso es lo que vos crees, me dijo. Mi padre, así con unas palabras que no puedo ni expresar acá. Mi padre está arriba del púlpito y la gente se conmueve, pero cuando se baja del púlpito es otra persona y le pega a mi mamá, dice tales cosas, hace otras cosas. Qué tremendo. Y dice, no, esta es una farsa. Y hasta ni se despidió, se fue. Y yo, ese momento fue tan impactante. No recuerdo si me arrodillé o me acerqué a una baranda y le dije al Señor, gracias, Padre, porque yo no puedo decir lo mismo. Yo estoy seguro de que lo que mi padre habla en el púlpito lo vive en mi casa. Y eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy. Créame, mire, no es tanto los sermones, no es tanto la comunión con hermanos, no es tanto muchas cosas que se creen. Lo que a uno lo mantiene de pie en el evangelio es las vivencias, las experiencias con Cristo y haber tenido un padre y una madre ejemplares que hoy me hacen tener dignidad, que hoy me hacen tener temor a Dios. Amén. Qué Amén. bendición. Y cuénteme, ¿cómo empezaron luego entonces a servir al Señor? Ya cuando empieza usted un ministerio que ahora es un pastor, ¿cómo empezó todo eso? Yo creo que se cumplió el pasaje que dice que la espiga tiene que caer a tierra, y si no cae a tierra y muere la espiga y nace un nuevo fruto. Es la única manera. Queda sola, dice. Si no muere, queda sola la espiga, dice Amén. la palabra. Sí. Pues algo así sucedió. La partida de esta tierra del hermano Toniel
de mi padre fue en el año de 1998, el 3 de mayo del 98, ya hace 13 años más o menos. Él partió a la presencia del Señor y cuando él estuvo, nosotros servíamos, los hijos servíamos en la alabanza. Yo me involucré 15 años tocando la batería, otros 10 años tocando el bajo, cantando en el grupo de alabanza, el primer grupo, el IM. Ahí estábamos con mi hermano, mis hermanas cantaban, siempre nos involucramos en el servicio al Señor, pero nunca había habido un llamado del cielo. Y yo siempre creía que Dios tenía que hacer de alguna manera en mi vida, porque sabía que el Señor me había llamado. 25 años, fíjese que tuve que esperar 25 años para que se cumpliera una profecía que me dieron en El Salvador, donde un siervo de Dios habló y decía: tú serás pastor de jóvenes y Dios te va a levantar. No recuerdo exactamente qué más dijo, pero pasaron 25 años para que eso floreciera. Y quiero contar brevemente cómo fue que el Señor me llamó. Amén. Faltaban tal vez 3 meses, o sí, como 3 meses, para que se cumplieran los 10 años de la partida de mi padre, el 2008. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Algunos han oído de que Dios le hablaba audiblemente a mi padre. Dios puede hablar por medio de la palabra, puede hablar por medio de su Espíritu Santo a la mente, de varias formas, profecía, pero también habla audiblemente. Y yo he tenido el privilegio de que ya hace como 5 años el Señor ha tratado mi vida y he podido oír la voz de Dios. Y una de esas fue a través de una experiencia que tuve. Resulta que conocí a todos los pastores que fueron discípulos de mi padre, y uno de ellos murió de una manera muy fuerte en un camión y un bus, creo que se estrellaron y él murió. Yo estaba pero muy consternado de la muerte de este pastor y decía: ¿cómo es posible que un pastor que haya servido por años, haya muerto de esa manera? Y oí en la mañana, en la madrugada, cuando el Señor me habló al oído y me dijo: vas a esperar que muera otro pastor, porque yo te estoy llamando al ministerio. Yo me resistía, porque me recordaba que mi padre me decía: cuando Dios te llame, resístete. Hay gente que fracasa en el negocio, fracasa en los trabajos. Aunque sea pastor, me voy a dedicar. Qué triste. Verdaderamente eso sí da vergüenza. Y yo me resistía al llamado, porque sonaba esa voz de mi padre que decía: si Dios te está llamando, resístete, porque si Él te está llamando, Él de una o de otra manera te va a poner en el lugar donde. Entonces oía esas voces y decía: Señor. Después, en otra ocasión, fui a la ciudad de Orlando, Estados Unidos, Orlando, Florida, y en un lugar que se llama Holy Land, que es donde exhiben todo cristiano, muy lindo. Está la maqueta de Israel, y entonces estaba viendo yo la maqueta de Israel, y en eso se acerca una persona, una señora anglosajona, americana, como de unos 60 años, con sus ojos así intensos, celestes, y se me quedaba viendo así. Yo decía: ¿por qué se me quedará viendo la señora? Y me iba yo para otro lado a ver el estanque de Siloé y el estanque de Bethesda, iba a ver el templo de Salomón, y ella se me quedaba viendo. Cuando sentí, se me puso a la par, y estaba roja, colorada, y empieza a profetizar, y me dice, primero me dijo: ¿sabe usted lo que es esta ciudad? Yo le dije: sí, son los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Y sabe quién lo reconstruyó?, me dijo. Sí, fueron Esdras y Nehemías. Yo sabía la Biblia. Ella se asombró, pero en eso la tomó el Espíritu Santo y empezó a profetizar: así dice el Señor. Lo dijo en inglés, yo entiendo un poco de inglés, y empezó a decir: así dice el Señor, tú eres un Nehemías, yo te estoy llamando porque tú serás el que vas a reconstruir
las ruinas caídas de tu nación. Yo me quedé así, pero ¿cómo? Ella me está diciendo algo que me lo dijeron en Guatemala y ahora vengo aquí a Orlando y me lo vuelven a decir. Dios no tiene fronteras. Cuando te está llamando, resístete hasta donde puedas. Pero cuando es genuino tu llamado, Dios va a abrir las puertas y te va a confirmar de muchas maneras. Esa fue la forma en que empecé yo. Y después, para terminar con el sello de oro, el Señor en una ocasión estaba orando yo en una madrugada y me dijo, yo te voy a hacer como uno de los 3 guerreros de David, el que agarró la espada y dice que peleó no sé cuántos, derrotó, pero cuando terminó muy cansado, dice que llevaba la espada ahí y se sentó en una silla y quiso poner la espada ahí. Cuando sintió la espada se le quedó pegada a su mano. No sé si era Eleazar, no recuerdo el nombre de él, pero se le quedó pegada y le dijo, yo te voy a hacer como uno de esos guerreros de David, porque yo te estoy llamando y no rechaces el llamado, porque tú verás y te voy a dar hasta el 31 de mayo. Me recuerdo esas palabras. Estaba empezando mayo. Te voy a dar hasta el 31 de mayo para que aceptes el llamado. Y el 3 de mayo estaba en la iglesia donde mi padre lo llamaron hace 40 años, en el antiguo Templo Elim, Caminal Juyú, muchos conocen ese lugar. Ahí fue donde él inició su ministerio. El Señor me dijo que ahí era donde me iban a orar y me iban a ungir como pastor. El 3 de mayo del 2008 estaban orando muchos pastores, pero me impactó algo. Un ministro de Dios muy usado, yo creo que ustedes lo conocen, él se llama Manuel Ávila. Él estuvo cuando mi padre lo llamaron como pastor, hacía muchos años, y él oró por el hermano Otto. Y habían muchos ministros ahí, el hermano Pepito Berríos, hermano, grandes siervos de Dios. Pero lo tremendo fue que cuando yo abrí mis ojos en el 2008, el mismo hermano que había orado por mi padre estaba ahí, el hermano Manuel Ávila, y oró por mí ese día y me dijo, hoy están haciendo un ministerio. Hay muchas cosas que yo quisiera contar, pero el tiempo no es tan escaso y creo que todavía quedan algunas cosas ahí por hablar, sí. Pero es tan glorioso cuando Dios llama al ministerio. Sí, es muy lindo, sí, o sea que le toca restablecer una gloria y un esplendor que hubo en Guatemala y que va a volver a haber. ¿Cómo ve usted la iglesia cristiana en Guatemala? Señor Santo, Dios me perdone si voy a decir algo que va a ofender, pero yo le llamo el Evangelio light. ¿Cómo podríamos decir? Hay gente que está muy acomodada en el Evangelio que le conviene. Yo recuerdo que mi padre decía, va a llegar el tiempo en donde van a haber buenas butacas, aire acondicionado y va a haber todo con comodidad para que usted se pueda dormir y tal vez hasta pueda agarrar un control remoto y si el pastor no le gusta lo que usted está escuchando, le puede poner mute, le puede poner silencio y hasta cuando pase lo que no le gusta le vuelve. Ojalá que hubiera, que ahora que yo le estoy predicando, decía él, que las sillas tuvieran algo que lo moleste ahí para que usted esté atento a la palabra, porque la palabra nos confronta, el Espíritu Santo nos confronta. Si usted está acomodado en un evangelio que lo va a hacer tibio, tome cartas en el asunto y decídase a cambiar, porque el Señor está dando la oportunidad en estos últimos tiempos. No es un evangelio donde te dicen usted puede hacer lo que quiera, usted puede, Dios es un Dios de amor, abracémonos, como decía aquel personaje, decía, los cristianos dicen que tienen la verdad, los católicos tienen la verdad, los mormones, los testigos, todos dicen que tienen la verdad, entonces hagamos una cosa, más de alguno tiene la verdad, dice, juntémonos todos y ahí está la verdad. ¿Será realidad eso?
la verdad es Cristo Jesús, es el único camino a la vida eterna. Aleluya. Qué lindo, qué bendición. Pues ahora sí ya nos está abarcando un poquito el tiempo, pero todavía contamos con unos 5 minutitos para un consejo que tenga usted para la gente, para el pueblo cristiano, que es el que busca este canal para edificación, la juventud especialmente. ¿Qué consejo tiene para ellos, Jesús? Es lindo saber que uno le puede servir al Señor desde una temprana edad, y hay mucho joven que está desperdiciando su vida por las calles, y el joven cree que tiene mucho tiempo de vida y dice: el evangelio es para gente adulta, gente que ya pasó de la juventud. Yo le preguntaría a algún joven, lo invitaría a que fuéramos a algún cementerio, que escoja cualquier cementerio, el cementerio de las Flores, y que vayamos a ver ahí las lápidas. Hay lápidas que dicen que de 6 meses, hay alguien que murió de 1 año, de 15, 20, 30, hay de todas las edades. Nosotros no tenemos comprada la vida. Dios es el que decide cuándo tenemos que partir a la presencia del Señor. Pero qué lindo es saber que mientras más rápido le sirvamos a Dios, van a haber grandes recompensas. Yo lo invito a que busque la palabra de Dios, que se introduzca en esas profundidades maravillosas. El Señor dejó una Biblia como un instructivo. Son cartas que nos dejaron para que nosotros las vivamos. Tal vez me gusta poner ejemplos más claros. El que está enamorado busca la novia de cualquier forma. El Señor Jesús es nuestro novio. Nosotros somos la novia, la iglesia de Cristo. Si somos novia, la iglesia de Cristo, tenemos que estar enamorados del novio, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces, un enamorado, ¿qué hace? Un enamorado, si le toca que ir a visitar a la novia y solo bicicleta tiene y las 2 llantas están ponchadas, aunque estén ponchadas, va a ver a la novia porque está enamorado. ¿Qué será estar enamorado? Pregunto yo. Ver maripositas, sentir algo aquí en el estómago. Qué lindo es estar enamorado de alguien. Bendito Dios, yo me enamoré de mi esposa y todavía sigo enamorado de ella. Pero enamorarse de Cristo es el mejor regalo que puede haber. Y alguien enamorado, ¿qué hace? Va, le hace cartas. La novia que está enamorada del novio, hasta perfume le echa las cartas y le manda las cartas al novio. Y el novio que está enamorado, no importa, se sale del trabajo a escondidas o se sale de donde esté y busca, porque está enamorado, aunque esté lloviendo, ahí va. Y tal vez lleva una carta de amor y se le cae la carta en un charco, mire, y recoge la carta y lo limpia, y cuando lleva la carta a la novia la abre y hasta siente aroma a rosas y acaba de caerse en un charco. Y abre la carta y las letras saltan. ¿Pero por qué saltan las letras? Porque hay amor. La única manera de poder vivir uno en el Evangelio es por amor, no por obligación. Y si hay amor, tiene que saltar las letras de la Biblia. Si hay amor, uno ya no hay a las horas de ir a la iglesia. Si hay amor, ya no hay a las horas uno de orar. Ya no hay a las horas uno de servirle a Dios, no solo distracción. Ahora hay muchos distractores en esta vida. En los rótulos uno ve distractores ahí, esto y el otro. Y antes tal vez no habían tantos distractores. Pero el mejor distractor es el mejor regalo que te pueden dar. Es que te revele el Hijo de Dios a tu corazón, que tú abras tu corazón y que Él entre y el Espíritu Santo también entre. Eso hace cambiar la vida. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición, qué consejo tan lindo. Y les agradezco muchísimo su atención a Entrevistas Ministeriales. Les invito a que no se pierdan de la programación de Revisión, porque entre tanto predicador, tanta palabra de Dios, usted también va a encontrar entrevistas donde va a saber de su vida, de su testimonio, y yo sé que eso le va a edificar mucho su vida. Ponga atención al testimonio, a la vida de los pastores, de los siervos del Señor,
Yo sé que queremos agradarle y conocerle más al Señor. Y este consejo es un consejo precioso que nos ha dado el pastor Ríos. Quisiera pedirle que nos visiten www.re-vision.tv y no se pierda nuestra programación. Mande sus comentarios, mande sus dudas a info@re-vision.tv y les damos las gracias por su atención. Muchas gracias, Pastor Ríos. Bueno, Gracias por estar con Dios lo nosotros. bendiga. Una despedida. Un privilegio estar con ustedes y qué lindo es que la tecnología y los medios de comunicación se estén abriendo, no solo a nuestra querida Guatemala, sino a muchos países, donde la palabra de Dios llegue al lugar más exquisito que es el corazón. Quiero dejarle este consejo como parte final. Si usted tiene alguna necesidad, siendo cristiano o no siendo cristiano, si usted tiene un vacío en su corazón, le cuento que ese vacío tiene la forma del Señor Jesucristo. Y si lo quiere llenar con alguna satisfacción, algún distractor, con la bebida, con el alcohol, con la droga, con la pornografía, eso no va a cazar en el vacío que usted tiene en el corazón, porque no va a ser, no va a formar parte. Lo único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. Y ese vacío tiene la forma del Señor Jesús. Cuando usted ponga al Señor Jesús en su corazón, va a cambiar su vida, va a transformar su vida. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de ser más que vencedores. Podemos triunfar en Cristo Jesús. El que viene a Cristo no se le acaban los problemas, tal vez se le aumentan, pero ahora ya tenemos a un general que se llama Jesucristo, que está a la par nuestra, que está velando por nosotros y es nuestro abogado y es nuestro abogado defensor y va a resolver nuestros problemas. Es diferente que lo resolvamos nosotros a que el Señor Jesús lo resuelva. Dios le bendiga y siéntase dichoso de conocer a Cristo Jesús.